Que Dios te bendiga, te saluda tu hermano en Cristo, Elder Figueroa. En el nombre del Señor Jesús quiero compartirte algo muy importante, algo que no debes de desconocer, algo que todo cristiano debe de saberlo, principalmente aquellos que practican la apologética o algunos que practican el contradecir cosas que no entienden. Bueno, la apologética precisamente es la defensa de la verdad de la palabra de Dios, pero hay otro grupo que no hacen específicamente eso, sino que han estado contradiciendo cosas que no entienden. Quiero hablarte acerca de lo que dice la Escritura en Hechos 2.8 y Corintios 14.2. En esos dos textos se mencionan cosas que debes de manejarlas de manera muy clara, porque en Hechos 2.8 dice: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Esto hace referencia al día de Pentecostés, donde cuando el Espíritu Santo bautizó a aquel grupo, otros que se juntaron, que eran de diferentes naciones, comenzaron a oírlos hablar en sus propias lenguas o en sus propios idiomas. Entonces de aquí ha surgido que algunos afirman que el don de lengua, precisamente de lo que se trata es de idiomas. Y cuando uno mira esto puede darse cuenta que en realidad hubo ese mover, el cual aún en este tiempo se puede manifestar, porque hubo un caso aquí en nuestro país, aquí en Honduras, donde un ministro estaba sirviendo al Señor en lenguas y había alguien que entendía en su dialecto lo que aquel hombre estaba hablando. Entonces es un poder de Dios que se sigue manifestando de alguna manera. Sin embargo, sí existe el don de lenguas donde no es ningún idioma, donde es algo para con Dios, porque en Corintios, en el primer libro, en el capítulo 14, verso 2, dice la Escritura: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ahora, ¿cuál puede ser el problema de no entender esto? Precisamente que por desconocer esto, algunos llegan a menospreciar la manifestación del don de lengua. Y es muy peligroso porque se trata de una manifestación del Espíritu Santo. Algunos se atreven incluso a remedar el don de lengua. Aún predicadores llegan a hacer chistes con parodias del don de lengua, y una risa de un auditorio, una risa de ¿cuánto? 10, 15 segundos, les puede salir caro, les puede costar una eternidad. Un chiste es muy delicado porque de alguna manera denigra, si no es un chiste que edifica, porque hay cosas que pueden edificar, ser graciosas aún en medio de algo que genera humor, pero cuando se involucra cosas del Espíritu Santo, yo diría que mejor ni se atrevan. Mejor pueden hacer un chiste que puede ser realmente positivamente agradable, pero no jueguen a eso con cosas del Espíritu Santo, porque un chiste podría salirles demasiado caro, porque podría convertirse en afrenta al Espíritu Santo. Y los más pequeños, los recién convertidos, creen que se puede hacer cuando escuchan a algunos ministros haciendo remedos de cosas que no entienden. Si hay un mover de Dios registrado en las Escrituras que debemos de estudiar, es el mover de idiomas y también de las lenguas, porque se puede manifestar en este tiempo, ya sea con idiomas, por supuesto, pero también por medio del don de lenguas. Y en Corintios 14, verso 4 dice: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Y podemos darnos cuenta que la Biblia también habla en Corintios 13, verso 1, de lenguas humanas y angélicas. Entonces, sí hay idiomas habilitados por Dios, pero también lenguas del Espíritu Santo para hablar misterios con el Padre. Entonces quiero dejar esto en tu corazón: no hables apresuradamente de los dones del Espíritu Santo, estúdialos. La Biblia tiene mucho para que puedas darte cuenta de cómo opera el Espíritu Santo, pero principalmente no contradigas el don de lengua. Algunos podrían decir, pero yo veo que tal persona está en pecado y tiene don de lengua. Acuérdate que los dones de Dios y el llamamiento son cosas irrevocables. O sea que Dios pudo haber dado incluso un don a una persona, y si esa persona cayó en desobediencia, el don Dios no se lo quita. No significa que esa persona que comete desobediencia al hablar en lenguas está hablando cosas que no son de Dios. El don está ahí, su vida la está administrando mal, pero tiene un privilegio. Acuérdate que también Balaam dijo: caído pero con los ojos abiertos, porque Dios le dio un don y no se lo quitó. Entonces quiero que entiendas que cuando se trata de moveres o manifestaciones del Espíritu Santo, debes de tener cuidado. Hechos capítulo 2 habla de idiomas, por supuesto, pero también la Biblia en Corintios habla de don de lengua, y habla de una manera bien categórica, bien clara, cuando dice en Corintios 14:2: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces, aquí dejo esto en tu corazón. Cuando escuches a alguien hacer chistes acerca de cosas del Espíritu Santo, repréndele.
Estás habilitado por la palabra de Dios a reprenderle y no participes en eso. Porque algunos creen que con las risas de los que oyen es que aquello que se está haciendo está bien, y no. El certificado lo da el Espíritu Santo, lo da la palabra de Dios, lo da el Eterno, no la risa o la aprobación de los hombres. Ten cuidado, te puede salir muy caro. Y si tú no habías entendido que aparte de la manifestación de idiomas como en Hechos 2, también hay lenguas espirituales, como dice la Biblia en Corintios 14, verso 2, entonces aquí dejo esto en tu corazón, comparte esto para que otros hermanos también puedan ser edificados. La paz de Cristo en tu vida. Bendiciones.